soy un animal. Trabajé toda mi vida para la Cosa Nostra. He matado a más de 150 personas. Ni siquiera recuerdo todos sus nombres. Estas son las palabras de uno de los sicarios mafiosos más brutales. Cuando se elige este camino profesional, estos asesinos se ponen en peligro constante y a veces se les ordena matar a sus mejores amigos y a miembros de su familia. Con una serie de desenlaces impactantes y sorprendentes, esto es lo que les ocurrió a algunos de los sicarios más mortíferos de la mafia. Giovanni Brusca. Un apodo suele decir mucho sobre quiénes somos. Giovanni Brusca era conocido como el Cerdo por su aspecto desaliñado. Un apodo más inquietante que también tenía era Uescana Cristiani, que se traduce como el asesino de personas. Giovanni nació en una vida de delincuencia y su padre, Giuseppe, era un destacado miembro de la mafia. De adolescente, ayudaba a limpiar las armas de su padre y solía llevar comida y provisiones a los mafiosos huidos. A los 18 años ya había cometido 2 asesinatos, uno de los cuales consistió en disparar a alguien a la salida de un cine con una escopeta de 2 cañones. Su insaciable sed de violencia impresionaba a algunos de los altos mandos de la mafia, y el jefe del clan Corleonesi, Salvatore Riina, tenía grandes planes para él. Uno de los mayores trabajos de Bruscas era tratar con un juez llamado Rocco Chinnici. En 1983, un coche bomba estalló en el coche de Chinnici, matándole a él y a 2 de sus guardaespaldas, Mario Trapassi y Salvatore Bartolotta. La bomba era tan potente que también mató al conserje de su bloque de apartamentos. Para Brusca, su devastador plan salió a pedir de boca, y en 1992, Brusca trabajó en uno de los asesinatos mafiosos más notorios de todos los tiempos. Al igual que Chinnici, el juez Giovanni Falcone también estaba en contra de la mafia, y al igual que Chinnici, también había que ocuparse de él. El 23 de mayo de 1992 llegó en su coche. Debido al uso que la mafia había hecho anteriormente de coches bomba, Falcone y su seguridad se aseguraron de que no se pudieran colocar explosivos en su vehículo. Así que, en lugar de colocar una bomba en el coche, Brusca y otros colocaron explosivos en una parte de la autopista por la que sabían que pasaría Falcone. Entonces, llegado el momento, Brusca apretó el botón y mató a otro juez. Se confirmó lo que todo el mundo había estado pensando durante años. Italia ya no era una democracia, era un narcoestado. Pero Brusca no se limitó a matar a jueces poderosos. Un año después de este golpe, su objetivo no era ni un juez ni un jefe mafioso rival, sino un niño de 12 años. Santino Di Matteo era un mafioso detenido por la policía que iba a declarar contra la mafia. Para impedírselo, decidieron secuestrar a su hijo Giuseppe. Mientras este estaba en el picadero, Brusca y otros se disfrazaron de policías y le dijeron que lo llevaban a conocer a su padre. Giuseppe fue secuestrado, torturado y estrangulado, y cuando ya no estaba vivo, disolvieron su cuerpo en ácido. En una vista pública celebrada años después, el señor Brusca dijo que las mejillas del niño se llenaron de lágrimas mientras agonizaba. Fue un acto de proporciones verdaderamente horripilantes. La violencia de la mafia provocó su caída. Hasta entonces, la mafia trabajaba en secreto y solo utilizaba medios violentos cuando era necesario. Pero ahora, estos asesinatos ocupaban los titulares de todo el mundo y obligaban a las autoridades italianas a tomar medidas drásticas contra ellos lo antes posible. Y en 1993, las autoridades se vengaron. Salvatore Riina fue capturado. 4 meses más tarde, Nito Santapaola fue detenido. En junio de 1995, el cuñado de Riina, Leoluca Bagarella, también fue detenido. Con tantos líderes derribados, Brusca se convirtió en el líder de facto de la Cosa Nostra. La policía había localizado a Brusca en ciertas partes de Italia, pero nunca pudo averiguar dónde residía exactamente. Pero un día, los agentes, que escuchaban una llamada interceptada en el teléfono móvil del señor Brusca, oyeron el ruido de un agente de paisano que pasaba por la residencia en motocicleta. Como informó The New York Times, el lunes por la noche, en una escena que podría haber sido sacada de una película, la policía italiana se anotó una de sus victorias más dulces. Tras 6 años huido, Brusca fue detenido en una villa costera del suroeste de Sicilia. Según el informe, él y su familia estaban terminando de cenar y acomodándose para ver una película de televisión sobre el fiscal antimafia asesinado, Giovanni Falcone. Para añadir otra extraña coincidencia a los hechos, la persona que lo capturó era un agente llamado Luciano Traina, hermano de alguien a quien Brusca había matado. Traina declaró a los medios de comunicación:
Nunca olvidaré la cara que puso cuando le detuvimos, porque no creo que Brusca haya dicho nunca toda la verdad. A pesar de ser un sicario mafioso tan dedicado, cambió de opinión al enfrentarse a décadas entre rejas. Y por una vez, Brusca iba a decir toda la verdad. Así que, en 1996, se convirtió en testigo del Estado y ayudó a la policía a localizar a varios mafiosos que cometieron crímenes en los años 80 y 90. Soy un animal. He trabajado toda mi vida para la Cosa Nostra. He matado a más de 150 personas. Ni siquiera recuerdo sus nombres. Pero gracias a su cooperación, Brusca consiguió que le redujeran la condena. A pesar de lo que hizo a jueces, mafiosos y a un niño de 12 años, fue puesto en libertad después de 25 años. Desde 2021, Brusca es un hombre libre. María Falcone, hermana del juez, dijo que estaba entristecida por la noticia, pero que Brusca tenía derecho legal a salir de la cárcel. Esto es lo que dice la ley, una ley que mi hermano quería y que nosotros respetamos. Federico Cafiero, de Rao, fiscal jefe antimafia de Italia, defendió la sentencia y declaró: independientemente de lo que se pueda pensar de las atrocidades que cometió en su momento, hubo una colaboración. No olvidemos que dio información sobre atentados tanto en Sicilia como en la Italia peninsular. Claramente, los jueces creyeron que esta era la pena de cárcel apropiada. El político italiano Matteo Salvini fue mucho menos comprensivo y dijo: una persona que cometió estos actos, que disolvió a un niño en ácido, que mató a Falcone, es en mi opinión una bestia salvaje y no puede salir de la cárcel. En la actualidad, Brusca ronda los 60 años. Y debido a su testimonio, presumiblemente, la mafia no quiere saber nada de él. De hecho, al salir en libertad, le dieron una nueva identidad para protegerle de un posible asesinato. Se enfrenta a 4 años de libertad condicional, pero a partir de 2025, este brutal asesino a sueldo es tan libre como usted y como yo. Filippo Marchese Brusca era brutal en sus asesinatos, pero uno de los asesinos más sádicos de la mafia italiana fue Filippo Marchese. Filippo nació en Palermo en 1938 y se convirtió en una figura destacada de la mafia siciliana. Mientras trabajaba para el jefe mafioso Vincenzo Chiaracane, se convirtió en un asesino a sueldo de confianza. Y parte de su éxito provino de algo conocido como la habitación de la muerte. Esta habitación era simplemente un humilde apartamento en Piazza Sant'Erasmo, y si te invitaban a entrar en ella, esta era, con toda probabilidad, la última habitación que pisarías con vida. Debido al lado sádico de estos asesinatos, existía la sensación de que Marchese no era solo un asesino, sino un asesino en serie. Las víctimas generalmente eran llevadas a esta habitación. Esto significaba que la víctima era acercada por detrás y se le pasaba una cuerda o alambre por el cuello. Si no se movía hacia esta habitación, era estrangulada. Y así es como Marchese y otros llevaban a sus objetivos a esta habitación. Una vez dentro, la víctima era brutalmente asesinada. Luego, sus restos eran cortados en pedazos y arrojados al mar Mediterráneo. O a veces, usaban un baño de ácido para disolver estas partes completamente. El lado sádico de estos asesinatos sugería que más que ser parte del trabajo, Marchese realmente disfrutaba con estos asesinatos. Y como dice el viejo refrán, haz lo que amas y nunca trabajarás otro día en tu vida. A pesar de las numerosas órdenes de arresto en su contra, Marchese seguía vagando libremente por Palermo, y en 1981 protagonizó algo que mostró su lado más siniestro. En el invierno de ese fatídico año, se produjo lo que se conoció como la Masacre de Navidad. En el Día de la Esperanza y el Perdón, 3 miembros de la mafia fueron asesinados mientras circulaban por la ciudad en un coche. Uno de estos miembros sobrevivió, por lo que los mafiosos se vieron obligados a arrastrarlo dentro del coche y terminar el trabajo con sus propias manos. Trágicamente, las balas también mataron a un transeúnte inocente. Al igual que Giovanni Brusca, el jefe final de Marchese también era Salvatore Riina. Pero Riina no solo estaba impresionado por el ansia de violencia de Marchese, sino que se sentía amenazado por él. Además, era mucho menos necesario en la mafia. Fue increíblemente útil para Riina durante la Segunda Guerra de la Mafia, en 1981-83. Pero una vez terminada la guerra, no había necesidad de asesinatos tan brutales. Y para mantener su posición en la cima, decidió deshacerse de Marchese y llamó a filas a su sicario más brutal. Salvatore Montalto atrajo a Filippo Marchese a un almacén con un pretexto en septiembre de 1982. Marchese vio entonces a sus compañeros de banda en el lugar, pero se dio cuenta de que no eran tan cordiales como de costumbre. Se encontró con sus compañeros Salvatore Cucuzza, Giuseppe Greco y Giuseppe Giacomo Gambino, que enseguida lo agarraron y lo estrangularon.
Y siguiendo con los métodos de asesinato que tanto éxito habían dado a Marchese, también disolvieron su cuerpo en ácido. Era una de las pocas personas que realmente merecía este método de asesinato. Pero la desaparición de Marchese no pasaría desapercibida, y para entonces era admirado y temido por múltiples miembros de la mafia. Para evitar una posible reacción violenta, a muchos de sus aliados se les dijo que Marchese había muerto accidentalmente mientras limpiaba una pistola. Fue enterrado rápida y discretamente para proteger su identidad. La mafia, después de todo, intentaba ser lo más discreta posible. De hecho, no se supo mucho de la legendaria Habitación de la Muerte, hasta que el antiguo secuaz de Marchese, Vincenzo Sinagra, fue detenido. Para acortar un par de años su condena, decidió contar al mundo lo que ocurría en el interior de la habitación. Vincenzo dijo que su trabajo consistía en sujetar los pies de la víctima, mientras Marchese la estrangulaba con el largo de una cuerda. Marchese solía esnifar cocaína y ver cómo torturaban a las víctimas. Hay otro detalle curioso y bastante inquietante que reveló Sinagra. Mientras las víctimas eran torturadas, Marchese solía masturbarse. Podría haber sido una forma de burlarse de las víctimas o de obtener algún tipo de subidón psicosexual. En cualquier caso, no hay forma de saber lo que ocurría en las profundidades depravadas de la mente de este hombre. Y a estas alturas te estarás preguntando, ¿quiénes eran las personas en las que Salvatore Riina confiaba para matar a semejante monstruo? Uno de ellos también aparece en este vídeo, pero me lo he guardado para más adelante. Maurizio Avola. Pero de momento, vamos a adentrarnos en el oscuro mundo de Maurizio Avola. Cuando miras a alguien a los ojos, muchos creen que también estás mirando su alma. Maurizio Avola era apodado Occhi di Ghiaccio, que se traduce como ojos de hielo, y a juzgar por su comportamiento, tenía un alma de hielo. Maurizio Avola se convirtió en uno de los sicarios más letales de la mafia. El punto de inflexión de su vida criminal fue cuando se dio cuenta de que la vida sencilla no era para él. En una entrevista, Avola dijo: «Cuando era joven, trabajaba en el restaurante de mi padre en Catania. Desde el principio, supe que ese tipo de trabajo no era para mí. Todas las noches pensaba en el dinero y el poder mientras sacaba brillo a los vasos. Quería llegar a ser alguien, pero no me molestaba en estudiar». A los 21 años, Avola ya había realizado algunos robos a mano armada. Por fin había encontrado su talento, y esta nueva afición llamó la atención de Marcello D'Agata, un mafioso que vivía cerca. Avola cuenta: «Él sabía que yo era bueno con la pistola, que era rápido y ágil, así que me dijo que podía ayudarme. Y pocas semanas después, me dijo que tenía que hacer algo por la familia. Empecé a hacer robos para la mafia. Avola había impresionado a la mafia, pero si quería convertirse en miembro, tenía que pasar la prueba. Esta prueba, esta vez, era un asesinato. Su objetivo era Andrea Finocchiaro, un abogado que se creía que había hablado mal del jefe, Benedetto Santapaola. La mafia quería enviar un mensaje a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a la mafia de que habría consecuencias brutales. Avola habló entonces de su primer asesinato. Finocchiaro subió a su Fiat 500 blanco, y yo le corté el paso y le ordené que saliera del coche. Disparé 2 tiros. Estaba tenso, pero le di en el costado y en el brazo. Cayó de rodillas y me suplicó que no le matara. Dudé. Mi segunda pistola cayó del bolsillo del pantalón al suelo. En una fracción de segundo, cerré los ojos y apreté el gatillo 3 veces. Le resultó difícil, pero cada vez le resultaba más fácil. Esa noche fuimos a un bar a celebrarlo. Fingí sonreír. Luego fui a los aseos y vomité hasta las tripas. Un amigo mafioso me dijo que la conciencia de un asesino es una bestia oscura, pero que tenía que aprender a mantenerla bajo control. Avola no tardó en ascender y se convirtió en un asesino a sueldo de éxito. Aunque no le gustaba, era simplemente un trabajo que tenía que hacer. Yo era un soldado. Mi general me mandó matar gente. Tenía que hacerlo. No podía negarme. Los mafiosos ejecutan órdenes dadas desde arriba, igual que los soldados en la guerra. Pero el recuerdo de mis víctimas consume mi mente. He matado a personas con las que compartía comidas y a hombres que confiaban en mí. Y mientras sus cuerpos ardían en una zanja, yo estaba fuera disfrutando. En 1993, su siguiente trabajo fue uno que le rompería el corazón. Su objetivo era Pinuccio Di Leo, uno de sus mejores amigos. Pero eran órdenes del jefe, y tenía que hacerlo. Me vi obligado a dispararle. Todavía tengo pesadillas sobre ello cada noche, así como sobre los otros hombres que he matado. Me persiguen por la noche. Su consejo de que la conciencia del asesino es una bestia oscura que necesita ser domada, se queda con él para siempre. Por eso, tal vez, fue un alivio para él que, un día después de matar a Pinuccio, lo detuvieran. Desde el punto de vista de Avola, no podía haber llegado en mejor momento. Dijo:
Unos minutos antes, había visto un coche aparcado delante de mi casa. Era un Peugeot 205, y en su interior vi a un par de hombres. No los reconocí, pero agitaban una pistola. En ese momento, me di cuenta de que sufriría la misma fe que Pinuccio di Leo. En sus ojos, la policía me salvó la vida. Por eso, un año después, en 1994, decidí convertirme en informador. En el espacio de 11 años, mató a 79 personas. Cumplió cadena perpetua por 43 asesinatos y 40 robos a mano armada. Y debido a su estatura en la mafia, la cumplió en una prisión especial del norte de Italia, donde se separó de los demás reclusos. Durante este tiempo, Avola se ha mostrado increíblemente cooperativo con las autoridades. De hecho, el abogado de Avolas, Ugo Colonna, ha afirmado que el testimonio de Ávalos ha permitido condenar a otros 100 miembros de la mafia. Una de las pruebas interesantes es que la mafia italiana y la mafia de Nueva York tenían una pequeña asociación. Según Avola, la familia Gambino de John Gotti, en Nueva York, envió a un experto en bombas a Sicilia para enseñar a los mafiosos de la Cosa Nostra a matar a un investigador antimafia. Fue este hombre quien ayudó a nuestro primer asesino, Giovanni Brusca, a acabar con el juez Giovanni Falcone. Tras su testimonio, la mujer y los 2 hijos de Avola recibieron nuevos nombres y nuevas identidades. Pero por lo que sé, sigue entre rejas. Si algún día lo sueltan, probablemente le harán el mismo trato que a Giovanni Brusca. Le darán un nombre falso y vivirá el resto de sus días escondiéndose de otros sicarios de la mafia. Giuseppe Greco. El siguiente asesino llegó a las altas esferas y fue uno de los sicarios más fiables de la historia de la mafia. Si pensabas que Filippo Marchese, el hombre que estrangulaba a la gente en la habitación de la muerte, era peligroso, pues bien, Giuseppe Greco fue el hombre al que encargaron que lo matara. El asesino de Filippo Marchese fue un hombre llamado Giuseppe Greco, que fue el sicario mafioso más despiadado de todos los tiempos. Al igual que Marchese, se puede argumentar que también era un asesino en serie, en el sentido de que también parecía sentir placer con esta actividad. Greco nació en la pequeña localidad siciliana de Siaculi en 1952. El padre de Giuseppe era miembro de la mafia y también asesino a sueldo. A su padre le apodaban Scarpa o Zapato, por lo que Giuseppe recibió el apodo de Scarpuzzedda o Zapato Pequeño. El tío de Giuseppe, Michele, era también jefe de la comisión de la mafia siciliana y de forma bastante irónica conocido como el Papa. Si Giuseppe no hubiera tenido estas conexiones familiares, podría haber llevado una vida mucho más limpia y posiblemente incluso más exitosa. De pequeño, destacó en el aprendizaje de las lenguas latina y griega antigua y superaba con creces a sus compañeros en la escuela. A través de estas conexiones familiares, se convirtió en un miembro de la mafia siciliana y durante la Segunda Guerra de la Mafia demostró ser un asesino increíblemente competente. En 1981, la Comisión de la Mafia Siciliana formó el Escuadrón de la Muerte y Giuseppe era su líder. Las cifras de asesinatos de Giuseppe eran sorprendentes y se cree que llegó a matar a 300 personas en su carrera. Podría decirse que es el asesino más prolífico que ha visto la mafia, y esto incluye a las mafias de ambos lados del Atlántico. Al otro lado del charco, el asesino a sueldo más mortífero de la mafia neoyorquina era Richard the Iceman Kuklinski, de quien se calcula que solo mató a 250 personas. Y como muchos asesinos a sueldo de esta lista, Giuseppe trabajaba bajo las instrucciones de Salvatore Riina. Pero Riina pronto se dio cuenta de que Giuseppe no era un asesino a sueldo cualquiera. Una y otra vez, Greco rompía las reglas de lo que se consideraba la conducta normal de un mafioso. Las reglas eran que se atacaba a otros miembros de la banda y a personas que optaban por el estilo de vida mafioso, pero Greco también iba a por familiares de las víctimas. Uno de los peores ejemplos fue lo que le ocurrió a Salvatore Inzerillo. Cuando Inzerillo salía de casa de su amante, Greco lo sorprendió y lo acribilló a tiros en la entrada. Cuando se enteró de que el hijo de 15 años de Inzerillo buscaba venganza, Greco le arrancó el brazo de un tiro, luego le disparó en la cabeza y disolvió su cuerpo en ácido. Aquí es donde entra en juego la analogía del asesino en serie, ya que no se limitó a eliminar a este chico de 15 años. En lugar de eso, le disparó en el brazo cuando aún estaba vivo y se deleitó con el dolor ajeno. Este era un método muy común de matar para Greco. Solía acribillar a sus víctimas con una AK-47 y disolver los cuerpos en ácido. Los restos que quedaban se daban de comer a los cerdos. Mientras seguía matando, su lista de enemigos potenciales seguía creciendo. Uno de sus principales objetivos era Salvatore Contorno, a quien Giuseppe no consiguió matar. Giuseppe esperaba su merecido y este llegó cuando, de repente, recibió un disparo a bocajarro en el pecho. Sin embargo,
Giuseppe llevaba un chaleco antibalas y sobrevivió al impacto. A medida que los asesinatos continuaban, también lo hacía su posición en la mafia. En la mafia, una vez que se han cometido suficientes asesinatos, se considera que se ha cumplido la condena y otros se encargan del trabajo sucio. Pero Giuseppe no, él quería seguir matando. Era el líder del equipo de la muerte y fue ascendido a subjefe de la familia Ciaculli. Fue en este equipo donde Greco y su buen amigo Filippo Marchese hicieron algunos de sus trabajos más sucios. Greco y Marchese invitaron a Rosario Riccobono y a otros 8 miembros de la mafia siciliana a una comida al aire libre en noviembre de 1982. En este evento, Riccobono y sus hombres se fueron separando unos de otros y fueron estrangulados uno a uno por sus compañeros de mesa. Entonces, Rina le dijo a Greco que tenía que llevar a cabo el asesinato de su buen amigo Filippo Marchese, y este lo hizo sin rechistar. Pero Greco debía tener la tormenta que se le venía encima. Marchese fue asesinado simplemente porque se estaba volviendo demasiado poderoso, pero Giuseppe también se estaba volviendo poderoso. Así que parecía solo cuestión de tiempo que Rina intentara acabar también con Giuseppe. En 1985, Giuseppe estaba fuera de una de sus casas en Bagheria. De repente, se le acercaron otros 2 miembros de la secta Corleonesi, y debió de saber lo que ocurría entonces. Como muchos otros sicarios antes que él, también fue asesinado a tiros. Su cuerpo nunca fue descubierto, y podría darse el caso de que su sicario utilizara su propio método, ya probado, de disolverlo en un barril de ácido y dar de comer lo que quedaba a los cerdos. Para Giuseppe, fue un caso de se vive por la espada, se muere por la espada. Edgardo Greco. El siguiente asesino a sueldo es especialmente fascinante porque fue la única persona de esta lista que consiguió cambiar de carrera. Es la extraordinaria historia de Edgardo Greco. Edgardo Greco era miembro de la 'Ndrangheta, un destacado grupo mafioso de Calabria, en el sur de Italia. Según Vice, este grupo está considerado entre los actores del crimen organizado más poderosos del mundo, con amplios intereses en el tráfico de cocaína y armas, el fraude en contratos de construcción y obras públicas y el blanqueo de dinero. Se le consideraba un asesino temido durante los primeros años de la década de 1990, cuando la 'Ndrangheta experimentó una serie de luchas intestinas. En enero de 1991, los hermanos Stefano y Giuseppe Bartolomeo se encontraban en un mercado de pescado de Cosenza. Ambos murieron apaleados con una barra de metal, y se cree que el autor fue Edgardo Greco. Al parecer, sus cuerpos fueron disueltos posteriormente en ácido. Además, se cree que Greco intentó asesinar a otro miembro rival ese mismo año en la misma ciudad. Y según The Daily Mail, su clan Pernaprano estuvo vinculado a una cadena de asesinatos en su lucha por la supremacía en Calabria en la década de 1990. De hecho, Greco fue capturado por la policía. Pero, por extraño que parezca, evitó la cárcel supuestamente falsificando documentos médicos para un tratamiento vital, lo que significaba que no podía ser detenido. Por ello, escapó de la custodia policial en 2006 y desde entonces se le buscaba. Pasaron los años. Pero como las operaciones de 'Ndrangheta se extendieron mucho más allá de Italia, las autoridades italianas recibieron mucha ayuda. De hecho, Interpol tenía un proyecto de cooperación contra la 'Ndrangheta, que implicaba la colaboración policial entre sus 195 estados miembros. Cuando alguien se da a la fuga, el primer indicio que suele dejar es cuando intenta ponerse en contacto con un ser querido. Sin embargo, Greco simplemente nunca estuvo en contacto con su mujer y sus 2 hijos, que a esas alturas ya se habían trasladado a Austria. Pasó tanto tiempo que es más que probable que su aspecto hubiera cambiado significativamente con la edad. Para muchos policías, perseguir a este hombre parecía una causa perdida. Pero 17 años después, se descubrió qué había estado haciendo este brutal asesino desde que vivía Guido. Aunque la Interpol encontró la búsqueda en todo el mundo, en términos relativos no estaba demasiado lejos de casa. En febrero de 2023, Greco volvió a ser noticia. Lo que hicieron fue realizar una búsqueda inversa de imágenes de Greco para encontrar a personas que se parecieran a él, o al menos se asemejaran a su aspecto. Fue esta búsqueda la que condujo a Greco y a lo que tramaba. Había una imagen en línea de alguien que tenía una precisión del 95%. Esta historia es algo salido de una película. Reputado jefe de la mafia italiana, en la carrera se escondía a plena vista, como pizzero. Para sorpresa y consternación de todos, Edgardo Greco había estado regentando una pizzería en Saint-Étienne, Francia. De mafioso a pizzero, había pasado a un estereotipo italiano mucho menos dañino. Saint-Étienne es una ciudad de unos 500.000 habitantes en los Alpes franceses,
y no está muy claro por qué eligió este lugar. No estaba en su Sicilia natal, ni cerca de su familia en Austria. Dicho esto, Greco tampoco estaba a 1.000.000 de kilómetros de estos lugares. Greco había trabajado como pizzero en este restaurante durante 2 años, y pocos sabían todos que la pizza que estaban comiendo estaba hecha por un hombre que disolvía cuerpos en ácido. Trabajaba con el nombre falso de Paolo Dimitrio, y al parecer había trabajado en otros restaurantes de la ciudad, pero esto no fue suficiente, y decidió abrir su propio restaurante llamado Caffè Rossini Ristorante. En julio de 2021 se mostró demasiado confiado con su nueva identidad e incluso concedió una entrevista a los medios de comunicación locales sobre su restaurante. Incluso apareció en un periódico local y publicó selfies en las redes sociales. Su ego le llevó a la ruina. Un pequeño rincón de Italia acaba de instalarse en el número 19 de la calle Puente Cadè. Aquí es donde Paolo Dimitrio decidió hacer realidad su sueño: crear cocina italiana elaborada utilizando únicamente ingredientes frescos y caseros. En la entrevista, Greco dijo: «Solo quiero ofrecer recetas regionales y caseras». Habló a la prensa de sus recetas regionales y caseras, como los raviolis, el risotto y los tallarines. Dijo que, aunque era italiano de nacimiento, ahora sentía que Saint-Étienne era su verdadero hogar. Desde 2014 vivía bajo el sobrenombre de Paolo Dimitrio. El coronel Pini contó al New York Times cuando se enfrentaron a él. Al principio, insistió en su alias. Dijo Pini, que luego dijo que una vez que Greco vio que habían viajado desde Cosenza para la operación, se dio cuenta de que ya no tenía sentido seguir mintiendo, y dijo: «Sí, soy yo». Cuando estás huyendo, lo mejor que puedes hacer es mantener el perfil más bajo posible. Pero alguien que sabe más que la mayoría sobre la mente de estos criminales es Roberto Saviano. Su libro Gomorra, que se ha convertido en un libro y una serie de televisión aclamados internacionalmente, pone de relieve hasta qué punto juega el ego en la mente de un gángster. Mantener un perfil bajo va simplemente en contra de su naturaleza. Mira a El Chapo cuando estaba trabajando. Quería conocer a Sean Penn, que quería hacer una película sobre él. Al Capone quería ir al set de filmación de Scarface. Saviano habla, por supuesto, de la película Scarface de 1932, y no de la que protagoniza Al Pacino. Cuando las autoridades escarbaron más a fondo en lo que era Greco, se asombraron al saber que tenía un estilo de vida modesto, nada ostentoso. Sin embargo, no había abandonado el estilo de vida mafioso para siempre. Según la policía, tenía órdenes de volver a Sicilia en septiembre de 2022. El hecho de que siguiera implicado en la mafia, pero sin vivir el glamuroso estilo de vida que conllevaba, es especialmente interesante. No todo el mundo está en la mafia solo por el dinero. Y lo creas o no, todavía hay muchos mafiosos buscados que llevan décadas huidos. Este hombre, Giovanni Mozzi, ha sido condenado por asesinato y asociación mafiosa en Sicilia. Lleva huido desde 1998. Renato Tinker, gunilla de la camorra napolitana, lleva huido desde 2002 tras ser condenado por asesinato, cargos de armas y extorsión. En última instancia, los sicarios más letales de la mafia son los que ni siquiera conocemos. Parte del trabajo consiste en trabajar y vivir en secreto. Así que solo podemos especular sobre qué otros sicarios hay por ahí. Pero también hay algunos mafiosos conocidos que conocemos, pero que siguen huidos. Muchas gracias por vernos. Por favor, haga clic en algunos de los vídeos que ve ahora delante de usted.